El Dios del mañana. Neil Donald Walsch. Rediseñar a Dios. Capítulo 5. Cambiar el nombre de Dios. Parece que empleas mucho la palabra vida aquí. Y has dicho antes, en diálogos previos, que esta palabra es intercambiable por la palabra Dios. ¿Esto es lo que finalmente quieres que la humanidad entienda? ¿El Dios del mañana no requerirá que creamos en Dios en el sentido convencional, sino meramente en la vida? Cuando crees, cuando confías en la vida, crees o confías en Dios, ya sea que lo expreses con muchas palabras o no. Puedes ser un ateo, un agnóstico, o cualquier otra cosa entre medias, pero eso no le va a importar al Dios del mañana. De hecho ya hoy no le importa, pero mañana todos lo reconoceréis. Mañana, todo ser humano entenderá. Y esa comprensión será buena porque eliminará gran parte del conflicto que se ha derivado de que cada cual creyera en su Dios particular, a su manera particular. No habéis sido capaces de poneros de acuerdo unos con otros sobre este tema cuando habéis empleado la palabra Dios, o Alá, o Jehová, o Brahman, o muchos otros nombres que le habéis dado a la esencia y al ser, al todo y al único. Ahora sugiero que existe otra palabra para nombrar a Dios, en cuyo significado todos podéis acordar. Cuando es intercambiada por la palabra Dios, todo de repente se vuelve más simple y más claro. ¿Y esa palabra es vida? Sí. Vida es la palabra, en vuestros muchos idiomas, que más se acerca a poder transmitir el significado que algunos habéis estado intentando expresar cuando empleabais la palabra Alá, o Dios, o Brahman, o Vishnu o Shiva, o aquellas que esperabais que describieran mejor o que pudieran ser mejores recipientes para albergar la sustancia que Dios es. En una sola palabra, vida es la sustancia que Dios es. La vida es. La vida es lo que es. No tiene apariencia, forma, género. No tiene color, fragancia, tamaño. Es todas las formas, todas las apariencias, colores, fragancias y tamaños. Es ambos géneros, y es asimismo lo sin género. Es el todo y es cada cosa, y es la nada de la cual toda cosa emerge. No hay nada que la vida cree que no sea vida misma. Todo lo que ves por todos lados a tu alrededor es vida, expresándose. La vida es todo. Opera en, como, y a través de todo. Tú eres vida, expresándose. Y la vida es tú, expresándose a sí misma como tú. Todos los demás son vida, expresándose. No hay nadie, ni un solo ser viviente, que no sea una expresión de vida. Incluso aquellos que consideras como los peores de entre vosotros son una expresión de vida. Ninguna de estas declaraciones parece controvertida. No hay mucha gente que las pudiera discutir seriamente. En la superficie, la verdad de esas declaraciones parece obvia. Ahora bien, realiza un pequeño truco contigo mismo, un pequeño juego. Intercambia la palabra vida por la palabra Dios en esas declaraciones, a ver qué pasa. Mira cómo tu mente se vuelve loca. Haz exactamente la misma declaración que arriba pero usando la palabra Dios en vez de vida, y a ver qué le pasa a tu mente. Adelante. Coloca la declaración entre comillas porque va a ser un duplicado exacto de la declaración de arriba, salvo que Dios reemplazará a vida. Dios es. Dios es lo que es. No tiene apariencia, forma, género. No tiene color, fragancia, tamaño. Es todas las formas, todas las apariencias, colores, fragancias y tamaños. Es ambos géneros, y es asimismo lo sin género. Es el todo, y cada cosa, y es la nada de la cual toda cosa emerge. No hay nada que Dios cree que no sea Dios mismo. Todo lo que ves por todos lados a tu alrededor es Dios, expresándose. Dios es todo. Opera en, como, y a través de todo. Tú eres Dios, expresándose. Y Dios es tú, expresándose a sí mismo como tú. Todos los demás son Dios, expresándose. No hay nadie, ni un solo ser viviente, que no sea una expresión de Dios. Incluso aquellos que consideras como los peores de entre vosotros son una expresión de Dios. ¿Qué tal? ¿Fue fácil de decir y de aceptar? Para mí sí, para algunos otros, quizá no. Ciertamente, para algunos seres humanos esas palabras serían casi imposibles de admitir. Sí. Alguna gente encontraría que la primera declaración es perfectamente razonable, y que la segunda es blasfema. Eso es porque algunos han imaginado que Dios no es vida, sino más bien que Dios está fuera de la vida, creando la vida, pero no siéndola. Más te aseguro esto. Las palabras vida y Dios son intercambiables. Cuando entiendes esto, entiendes la base de la nueva espiritualidad, tienes una definición de una sola palabra para el Dios del mañana, y tienes los ingredientes de un sistema de guía interior casi automático para vivir la nueva espiritualidad, que puede cambiar la experiencia colectiva sobre tu planeta. Es simplemente tan duro de aceptar un Dios que dice que no tenemos que creer en Dios.
Estoy tan acostumbrado a un Dios exigente que no solo dice que tengo que creer en Él, sino que me dice exactamente cómo tengo que hacerlo, que tengo que creer sobre Él, y por qué tengo que creer en Él. ¿Piensas que la vida se preocupa por si crees en ella? La vida no se marcha, y no te trata de ninguna forma diferente, dependiendo de cómo te sientes sobre ella. La vida simplemente es, y que creas o no en ella no puede hacer nada para cambiar eso o para afectarlo. La vida no castiga si no crees en la vida, ni te recompensa si lo haces. La vida no crea objetivamente recompensas y castigos. Es un proceso. Pero si las palabras Dios y vida son intercambiables, esto significaría que Dios es un proceso. Es correcto. ¿Dios es un proceso? Correcto. Bueno, esa es una definición bien diferente. Hay mucho más sobre el Dios del mañana que va a ser diferente. ¿Crees que es un Dios que la gente va a ser capaz de aceptar? No hoy, quizás. Pero sí mañana. En un futuro cercano sí. ¿Cuál es el proceso que Dios es? Vida. Ah, círculo completo. Sí. Y esta es la quinta diferencia importante entre el Dios del mañana y el del ayer. 5. El Dios del mañana no es un super ser singular, sino el extraordinario proceso llamado vida. No es poca cosa. Esto no es un cambio insignificante en nuestras concepciones teológicas. Para algunos esto conlleva un gran cambio. Para otros, es una blasfemia. Y este cambio en el modo en el que veis y entendéis a Dios puede salvar el mundo. Puede preservar vuestro modo de vida. En el pasado de la humanidad la gente que creía en Dios pensaba en un Dios como un super ser, que les permitía crear en su mente un Dios que fuera como una persona. En otras palabras, una versión mayor de sí mismos. Pensando así y concibiendo a Dios de este modo, crearon un Dios a imagen y semejanza de los humanos, que es exactamente lo opuesto de lo que ellos dicen que Dios hizo. Muchos humanos dicen que Dios le ha dicho al mundo que Él creó a los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto, si imagináis que Dios es simplemente una versión más grande, más magnífica, más poderosa de los humanos, tiene sentido para ti que seáis de la manera que sois, por imperfecta que sea, y que Dios sea un super ser o una superversión de vosotros. Pero te aseguro que Dios no es un super ser en absoluto, sino el proceso llamado vida, y entonces, vuestro tenderete teológico se ve trastocado por entero. De repente no solo la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios, sino todo lo demás también. Esto cambia tu relación con todas las cosas. Ahora bien, todo es una sola cosa, y esa una sola cosa es llamada Dios. Esto no es una nueva idea. No es nuevo pensamiento o nueva era. Muchos de vuestros científicos y filósofos han estado diciendo esto durante siglos. De hecho, este es el cruce de caminos donde la ciencia, la filosofía y la religión se encuentran. Cada una puede continuar más allá de este cruce, tomando de nuevo su dirección individual, pero si ignoran o se olvidan del hecho de que se han encontrado en ese cruce, lo harán por su cuenta y riesgo. Sus disciplinas se convertirán en algo inútil, pues estarán incompletas. La nueva espiritualidad no ignora este cruce sino que se planta de lleno en medio. No hay duda de que esta nueva espiritualidad, ampliamente adoptada, podría cambiar el mundo. Podría salvar al mundo de su autodestrucción. Porque los seres humanos nunca harían lo que ahora le están haciendo a la Tierra, y mucho menos lo que se están haciendo entre ellos, si pensaran que se lo están haciendo a sí mismos. Exactamente. La autopreservación llamaría a la puerta. Vuestra codificación celular incorporada, supervivencia, descartaría ese comportamiento de inmediato. Os repelería instintivamente. Nunca haríais cosas a vuestro propio cuerpo sin pensar en el cuerpo de otro. Nunca trataríais vuestros propios sentimientos de la manera en que lo hacéis sin considerar los sentimientos de otros. Nunca haríais, a las familias y a los países de otros, lo que no le hacéis a vuestra propia familia y a vuestro propio país. La única manera en que podéis justificar tratar a otros países, otras culturas, otras gentes, de la manera en que lo hacéis, es imaginar, no, es empeñaros, en que están separados de vosotros. Para que esta separación se torne más vívida, y para daros una justificación para actuar de la manera en que lo hacéis, también os empeñáis en que esos otros están separados de Dios. Solo vosotros estáis unidos a Dios, solo vosotros sois la gente de Dios, solo vosotros estáis siguiendo el plan de Dios para la salvación. El hecho de que vuestra comprensión del plan de Dios para la salvación sea matar a la mitad de la raza humana no os preocupa. La razón de que estén muriendo es, o bien porque se lo merecen, matad a los infieles, o bien porque inconscientemente han atraído hacia sí mismos su propio final pues no han seguido por el camino recto hacia el único y verdadero Dios, que está separado de ellos y conectado solo con vosotros mediante alguna alianza especial o alguna revelación o comprensión. Así es como vuestras teologías humanas han creado vuestro relato cultural en torno al Dios del ayer, y este es el motivo por el que el Dios del ayer ha supuesto una de las mayores perdiciones para la humanidad. Oh, Dios mío, no digas eso.
Es Satán quien es la perdición del hombre. No digas que Dios es la perdición del hombre. Eso es apostasía. Cuando digo Dios del ayer me refiero a las ideas del ayer sobre Dios, las concepciones de ayer sobre Dios. Estas son lo que ha supuesto la perdición para la humanidad. No han llevado a la humanidad al lugar donde dice que desea ir. No han traído paz, armonía y felicidad. No han producido la edad dorada de la iluminación. Han traído penas, ira, violencia, sangre, tremenda angustia y terrible destrucción por todo el globo. Dios no ha sido quien lo ha hecho, sino vuestras ideas sobre Dios. Dios mismo nunca haría tal cosa, pero los humanos sí, y lo han hecho. ¿Y el Dios del mañana cambiará esto? Las ideas sobre Dios que la humanidad acogerá en ese mañana por venir pueden afectar y afectarán a todo esto de una manera muy positiva. Entonces, como he dicho, aquí realmente no hay un cambio modesto en nuestras concepciones sobre Dios. Es un gran cambio, y podría a su vez crear una alteración masiva de nuestro relato cultural. Podría alterar dramáticamente lo que nos contamos entre nosotros sobre la vida. No estoy seguro de que la humanidad esté preparada para un cambio de tal magnitud. Los seres humanos tienen una relación complicada con el cambio. No les gusta mucho. Capítulo 6. Redefinir el carácter de Dios. ¿Nuestra relación complicada con el cambio ha creado una relación complicada con Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque hay otra palabra que es intercambiable con Dios, y es cambio. Ahí vamos de nuevo. ¿Esto nunca se va a acabar, esta continua redefinición de Dios? No estamos redefiniendo a Dios, estamos definiéndolo plenamente por primera vez. Estamos expandiendo esa definición para incluir matices más sutiles que permitan que la mente humana comprenda más plenamente la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, si lo quieres decir así, para con ello poder ver a la divinidad en más lugares, sanando así la sensación de separación y de exilio, y aceptando la unidad con la deidad. Eso es precisamente lo que la humanidad necesita ahora. Es lo que más necesitamos entender. La necesidad no existe. Es una ilusión. Teniendo en cuenta donde dice la humanidad que quiere ir, sin embargo, y dado lo que reclama que desea experimentar, esta expansión de la definición de Dios sería útil y beneficiosa. Ahora bien, dije antes que Dios es aquello que está constantemente presente y constantemente cambiando, adaptándose a sí mismo a cada circunstancia, a cada instante, de modo que Dios pueda ser entendido en esa circunstancia, aceptado en esa circunstancia, experimentado en esa circunstancia, y expresado en esa circunstancia. También dije que las palabras Dios y vida son intercambiables. Y ahora lo que quiero decirte es que la vida es un proceso de cambio. Por eso es que vida y Dios son sinónimos. He aquí entonces otro cambio en tu comprensión. El Dios del ayer se entendía como aquello que nunca cambiaba. Incluso se le ha llamado el motor inmóvil. Así que esta es la sexta diferencia importante entre el Dios del ayer y el del mañana. 6. El Dios del mañana es siempre cambiante. ¿Realmente quieres tirar abajo todo el paradigma? ¿Quieres retirar todo lo que jamás hayamos pensado sobre Dios? ¿No es así? No lo quiero tirar, sino expandir. Habéis tenido un discernimiento limitado, y es el momento de expandirlo. En cierto sentido, vuestra vieja idea sobre Dios como aquello que nunca cambia era correcta. Simplemente estaba incompleta. No contemplaba la posibilidad de que la única cosa que nunca cambia sobre Dios era que Dios siempre está cambiando. No contemplaba que precisamente esto pudiera ser lo constante. De hecho, así es. Dios está siempre expandiéndose y deviniendo, llegando a ser. El proceso de expansión y llegar a ser nunca acaba. Así es como la vida funciona, así es como la vida se adapta, y así es como la vida se sostiene a sí misma. Este proceso es lo que habéis llamado evolución. Odio decirte esto, pero algunas cosas en la vida nunca cambian. No hay nada en la vida que nunca cambie. ¿Nada? Nada. Bueno, algunas cosas parece que no cambian. Dime una. Un momento, ya hemos tratado sobre esto. Lo has comentado en una conversación previa, al utilizar la parábola de la roca. Sí, pero está bien volver a esta comprensión de nuevo. La claridad emerge cuando la sabiduría se repasa. Y no todo el mundo ha leído las transcripciones de esos diálogos previos. Vale, entonces volvemos al ejemplo de la roca. Hablamos de las piedras de mi jardín. Ahí están, y han estado ahí durante años, y no han cambiado ni una pizca. Son objetos inertes, y no cambian. Incorrecto. Se mueven, cambian, están en constante movimiento. Con un microscopio de alto alcance lo podrías comprobar. Verías partículas en movimiento continuo, yendo a una velocidad increíble en relación a su tamaño, desarrollando su historia. Esta es su vida. Es la historia de la piedra. Todo en la vida es energía en movimiento. Nada está quieto, nada. Ni una sola cosa en el universo es estática.
todo se mueve, y todo movimiento es cambio. ¿No pueden algunas cosas moverse y seguir siendo las mismas? La piedra en mi jardín parece ser exactamente la misma que 10 años, 20 años o, qué demonios, 100 años atrás. No toda la energía en el universo está vibrando a la misma velocidad o frecuencia, o lo que podrías llamar el mismo nivel de consciencia. La energía que es totalmente consciente de sí misma se mueve de maneras más rápidas para producir diferencia. La energía que no es totalmente consciente de sí misma se mueve muy lentamente, produciendo el mismo patrón que había antes, hasta que ese patrón se altera a sí mismo a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio. Entonces, por eso la piedra parece como si se mantuviera siendo la misma, mientras que mi apariencia cambia de año en año. ¿De año en año? Di mejor de mes en mes, o realmente di cada día, aunque esos cambios diarios, como los de la piedra, no son notados. Los sistemas de energía que vibran a una tasa de velocidad más baja, son más fiables, se puede contar más con ellos, son más estables. Esto se debe precisamente a que producen, una y otra vez, el mismo patrón que había antes, hasta que ese patrón se altera a sí mismo a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio. El universo, por ejemplo, gira en un patrón así. Tu Vía Láctea ha estado girando de la misma manera durante miles de millones de años, y puedes contar con que gire del mismo modo por miles de millones más. Todo tiene que ver con niveles de autoconsciencia. ¿Estás diciendo que las piedras son autoconscientes? Todo es autoconsciente, pero los niveles de autoconsciencia difieren. La energía altamente autoconsciente busca hacerse más autoconsciente. Una vez que un sistema de energía se vuelve más y más consciente de sí mismo, busca ser más y más autoconsciente. ¿Cómo van a quedarse en la granja, habiendo conocido París? Exactamente. Cuanto más sabes, más quieres saber. Cuanto más experimentas, más quieres experimentar. Esta es la naturaleza de la vida. La vida trata de ser más vida a través del proceso de la vida misma. Suena poético. Y además, también es cierto. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que cuanto más rápido vibre la energía, más rápido va a vibrar. En otras palabras, las cosas se aceleran. ¿Pero qué pasa con la ley de la inercia, que dice que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, y un objeto quieto tiende a permanecer quieto? Estrictamente hablando, nada está jamás quieto. Así que la nueva ley de vuestro nuevo mundo, el que emerge de la nueva espiritualidad, diría que un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento, y que todos los objetos están en movimiento. Y ese movimiento es el proceso de la evolución. Sí, exactamente. Eso es. Vale, lo veo, lo entiendo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Dios y conmigo y mi vida diaria? Dije que lo que estábamos haciendo aquí es redefinir el carácter de Dios. Mientras la humanidad vea a Dios de la manera en que lo hace ahora, seguiréis asignando a Dios todo tipo de características que simplemente no forman parte de la verdadera naturaleza de Dios, y no tienen nada que ver con lo que es y con quién es. ¿Recuerdas cuando dije antes que el Dios en el que creéis no es real, que el Dios en el que creéis es inventado? Sí, me quedé muy sorprendido cuando lo dijiste. Sí, es cierto. El Dios del ayer es un Dios que creasteis a partir de la nada, y no tiene nada que ver con la realidad última. Lo que estoy explicando ahora es la realidad última, un poco de ella, de alguna manera, de modo que puedas comenzar a entender, a captar su complejidad, su sofisticación, la sutilidad del sistema global. No te rindas en esta especie de pequeño curso sobre la fisiología de Dios y de la vida, pues tras escucharlo nunca volverás a pensar sobre Dios de la misma manera. Vale, estoy contigo, te sigo. Bueno, ahora, siguiendo por donde íbamos, toda energía es autoconsciente, pero no toda energía es consciente de que es autoconsciente. ¿Perdón? Toda la vida, hasta la más pequeña célula, molécula o partícula submolecular, contiene inteligencia. Esta inteligencia básica está incorporada, está codificada celularmente. Como eso es cierto, esas partículas diminutas se mueven de formas que tienen sentido. Su movimiento produce un resultado específico y predecible. Este resultado se llama vida. En el nivel macro se llama cosmología del universo. En el nivel micro se llama física de partículas, teoría de supercuerdas, etc. Y en alguna parte en el medio, estamos nosotros. Ahora sí que estás conmigo. Sí. Algunos de vosotros llamáis a esta inteligencia incorporada, el instinto de supervivencia. Todas vuestras leyes de la física y su predecibilidad han estado basadas en la comprensión a la que has llegado ahora mismo. Ahora viene un giro interesante. En un cierto punto en el proceso de la evolución, la energía de la vida se vuelve consciente de que es consciente de sí misma. Es un gran evento, ¿no? Seguro. Y es la vida haciéndose consciente de lo que la vida es, en su forma presente. Es sumamente impactante porque produce lo que llamo el fenómeno de la separación. Este se da cuando un elemento de la vida tiene por vez primera la idea de que está separado de Dios.
Este es el primer momento clave. Antes de este momento, las partículas de energía se expresaban a sí mismas como parte de un sistema global. Su inteligencia era experimentada como la inteligencia del sistema. Del tipo de Borg, en Star Trek. Realmente es exactamente así, solo que sin ninguna intención malévola. En el primer momento clave de autodescubrimiento, una unidad de energía se hace consciente de sí misma como parte del sistema, más que como el sistema mismo. Su identidad como parte del sistema se expande pronto para dar un pensamiento de que está separada del sistema. Oh. Sí, este es el gran O del universo. Es la madre de todos los O. Realmente. Esto es así, literalmente, y da nacimiento al siguiente proceso emergente de la vida, el caos. ¿Caos? ¿Cómo en la teoría del caos? Eso es. El pensamiento de ser algo distinto al sistema es lo que proporciona caos a la vida. Wow, estás haciendo que la física sea relevante aquí. Es genial, así que continúa. ¿Cómo logra crear caos en el sistema la idea de la separación con respecto al todo? Cuando una unidad de energía se hace autoconsciente, va perdiendo su discernimiento del sistema mayor del cual es parte. Su inteligencia, que en realidad es la inteligencia del sistema, es ahora experimentada como propia, como su propia inteligencia. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Sí? Sí. ¿De qué manera? Tú crees que esto es tú hablando, y realmente es yo. Parte de ti piensa que esta explicación que se da justo ahora es algo que procede de tu inteligencia, y no es así, y no podría ser así porque no sabes nada de esto. No obstante, como está viniendo a través de ti, crees que te pertenece a ti, crees que es tuyo, y en realidad es nuestro. Esa inteligencia de la que hablo es la que ahora está produciendo esas palabras. Tienes razón. Algunas veces pienso que esto está viniendo de mí. A veces lo pienso, incluso cuando bien sé que no es así. No te sientas mal. Es natural. Te estoy explicando aquí precisamente lo natural que es. Forma parte del modo de funcionamiento de la vida. Y desde luego, la inteligencia está viniendo de ti. Está viniendo de la parte de ti que es yo. Es decir, viene del sistema, del cual tú formas una parte intrínseca. Pero, cuando una unidad de energía como tú mismo no se ve a sí misma como una parte del sistema en absoluto, sino como un producto del sistema, entonces, la forma de vida ha creado una ilusión. Esta es una de las 10 ilusiones de los humanos, la de desunión. Y entonces viene la teoría del caos y la física cuántica. Sí, y la física cuántica es simplemente la explicación científica de cómo Dios, el sistema, si gustas más así, contempla sus partes individuales y se ve a sí mismo afectando a esas partes. Podrías llamar a este fenómeno, en términos espirituales, un nivel elevado de consciencia o autoconsciencia aumentada. Es cuando aquello que es consciente experimenta el hecho de que afecta a aquello de lo cual es consciente. Todo lo observado siempre resulta afectado por el observador, la primera ley de la física cuántica. Bien, está muy bien. Ahora, la unidad de energía, o forma de vida, se experimenta a sí misma como parte de un sistema de nuevo. Se hace consciente de que, cuanto más rápido sea la vibración de su energía, más elevada es su frecuencia, y más afecta a la energía a su alrededor. Esto es absolutamente fascinante, e incluso puedo captar cómo se aplica a mi propia vida. Cuanto más autoconsciente me haga, más podré sentir cómo afecto a la vida que está a mi alrededor. E imagino que cuanto más desarrolle ese sentido, más consciente me puedo volver de mi impacto potencial, y puedo tener esto en cuenta para las decisiones futuras. Esta es la forma en que se supone que funciona, pero muchas formas de vida terrestres, la mayoría, en realidad, no pueden determinar su impacto con precisión de forma anticipada. Entonces, la impredecibilidad forma parte del sistema. Esto es llamado creación. Es la creación y el creador siendo la misma cosa. Todo es predecible en la unidad de energía que llamas piedra. Abandonada a su propio mecanismo, continuará manifestándose a sí misma exactamente de la misma manera por un largo periodo. Por supuesto que incluso la piedra es el resultado de un largo proceso que la produjo. Evolucionó a partir de algo más. Pero ese proceso llevó un tiempo muy largo porque las unidades de energía que la producen vibran a una velocidad muy lenta y a muy baja frecuencia. Y entonces ahora viene un ser humano, una unidad de energía o forma de vida que vibra a una frecuencia mucho mayor, que tiene la capacidad de ver en la piedra lo que la piedra no puede ver en sí misma. Y el humano hace algo totalmente impredecible desde el punto de vista de la piedra. El ser humano la toma, y la coloca en un recipiente adecuado donde poder pulirla hasta que se revele como una brillante y hermosa piedra preciosa. El sistema del que forma parte la piedra de forma natural, la Tierra, también puede hacer de recipiente para ese proceso. La Tierra es un sistema con una energía mucho más lenta, pero también puede terminar produciendo el mismo resultado que el humano,
pues la tierra y sus elementos pueden ir frotando contra la piedra hasta que ésta aparezca como una piedra preciosa. No obstante, esto puede tardar muchísimo tiempo, mientras que un ser humano, que sabe cómo mover la energía en torno a sí mismo de forma consciente para con ello producir un resultado específico, puede conseguir lo mismo en unas pocas horas. Esto es creación consciente. Lo pillo. Todo lo que hago forma parte del proceso de creación que es inherente a todo en la vida. Y cuando yo evolucione hasta un nivel verdaderamente elevado podré realmente predecir e incluso controlar la manera en la que estoy impactando a la vida. Puedo devenir el maestro de mi propio destino. Ahora estás, ciertamente, pillándolo. ¿Entiendes ahora lo que todo esto tiene que ver con tu vida diaria? Una vez que entiendes todo esto, una vez que empiezas a mirar la vida, a Dios y la creación de una nueva manera, comienza a cambiar todo el fundamento de tu ser. Cambia la manera en la que tienes la experiencia de la vida misma, y la manera en que te mantienes a ti mismo en ella. Así pues, vemos que todo en la vida es creativo, y que los elementos más evolucionados de la vida son capaces de crear conscientemente. Y cuanto más elevada sea una forma de vida, más conscientemente creará. Finalmente, esas formas de vida, al hacerse más y más autoconscientes, comienzan a acceder a niveles de consciencia diferentes, incluyendo el nivel del cual ellas, por sí mismas, emergieron. Esto produce una inversión del fenómeno de la separación, el segundo momento clave, una desaparición de la consciencia individual, una fusión de ella en el todo, en una experiencia que algunos místicos orientales han llamado éxtasis o nirvana. Puedo lograr esto, puedo llegar a ese lugar justo ahora si quiero. Eso es lo que estás diciéndome, ¿no? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, sí. El éxtasis es el estado natural de ser de toda la vida, y todas las formas de vida regresan a él. Las formas de vida evolucionadas se mueven dentro y fuera de este estado por propia voluntad. Lo que impulsa a la vida misma, y lo que hace que exista, es ese movimiento cíclico hacia dentro y hacia fuera del éxtasis. El éxtasis es la vibración más elevada de energía posible, es el cielo, el nirvana, la reunificación con el uno, el fin del ciclo. En el surgimiento hacia fuera del éxtasis, en el nacimiento que se produce, se da la vibración más baja de energía que es posible. Este es el comienzo del ciclo. Este ciclo de la vida nunca acaba. Si lo hiciera, la vida misma dejaría de existir. Pero tal cosa no puede ocurrir, porque la vida no lo permitiría. La vida se rige entonces por tres principios básicos: funcionalidad, adaptabilidad, sostenibilidad. Funciona, y si se atrofia hasta el punto de estar cerca de la disfuncionalidad, se adapta, y habiéndose adaptado, se sostiene a sí misma. La vida siempre se sostiene a sí misma, es sostenible. La vida es eterna, todas las cosas en la vida apoyan a la vida. Entonces no tenemos por qué preocuparnos por este planeta. Pero tenemos el segundo de los tres principios básicos de la vida, y que debes tener en cuenta con cuidado, pues, como ves, la vida es eternamente adaptable. Es decir, se cambiará a sí misma, alterará la forma en la cual es expresada, para poder asegurar su sostenibilidad. ¿Qué significa eso para mí? ¿Y para los humanos? Significa que vuestro planeta podría convertirse en un infierno viviente. Significa que el sistema de energía del cual formáis parte se adaptará a sí mismo de la manera que tenga que hacerlo para poder hacer cierto el principio de que la vida misma es sostenible. Y así, si vosotros, como parte de la vida, adaptáis el sistema de la vida del cual formáis parte de tal modo que el sistema mismo se ve amenazado en el nivel de la funcionalidad, el sistema se adaptará a su vez para poder sostenerse a sí mismo, y entonces a vosotros, amigo mío, podría ser que no os gustara la manera en que lo hace. El sistema es mayor que vuestro pequeño yo, y el error que estáis cometiendo es el de concebir que vuestro pequeño yo es mayor que el sistema, que, por supuesto, es el gran yo. No estáis fuera del sistema, sino que formáis parte de él, y el sistema adaptará la parte de él que vosotros sois antes de permitir que vosotros lo adaptéis a él más allá de sus límites funcionales. Este sistema es el proceso que llamaste cambio, ¿no? Correcto. Este sistema es, entonces, lo que llamaste Dios, ¿no? Lo podrías decir así. Vaya tío, otra definición más. Capítulo 7. Personalizar a Dios. Todo esto suena tan... bueno, tan impersonal. Esperaba que el Dios del mañana fuera un Dios personal, pero nada de esto parece darle un aspecto así, o un cierto nivel de cuidado personal. Tu descripción de la vida es precisa. Estaba hablando de Dios, del Dios del mañana. O del sistema, del cambio, o de lo siguiente que vayas a decir que es Dios. Vamos a volver a llamarle vida, ¿vale? Como dije antes, esta parece ser una palabra que la mayoría podría estar de acuerdo en utilizar. ¿Tienes algún problema con que la palabra vida sea sinónima de Dios? Bueno. Supongo que no. Vacilas. Porque a algunos les parece que Dios es más grande que la vida.
Dios es aquello que creó la vida, y todo en ella. ¿Puedes pensar en algo de la vida que no sea Dios? Oh, por supuesto. Dime una cosa. Espinacas, no estoy seguro de que Dios sea una espinaca. No, en serio, no tengo claro cómo responder a esa pregunta. Si Dios hizo todo lo que hay en la vida, entonces Dios no sería vida, sino más bien creador de vida. ¿Significa eso que Dios no está viviendo? No, Dios está viviendo. ¿Estás seguro? ¿Dios está vivo? Sí. Entonces, Dios creó la vida, y Dios estaba vivo cuando lo hacía. ¿Es así? Bueno. Sí, supongo que sí. Así que Dios era lo que Él creaba. En cierto sentido, supongo que sí. Bueno, pues eso es exactamente lo que te he estado diciendo. Un momento, quizá Dios fue la primera cosa que estuvo viva, y entonces Dios dio nacimiento a más vida. ¿Podría esto ser así? Pero, ¿quién le dio la vida a Dios? Dios siempre habría tenido vida, siempre estuvo vivo. Dios siempre fue, es ahora, y siempre será. Entonces Dios es aquello que está vivo. Sí. Entonces, cuando Dios creó más vida, creó más de lo que Él es decir, más de aquello que está vivo. Sí, supongo que podrías decir eso. Bien, amigo mío, pues esa es la nueva espiritualidad, al pie de la letra. Sí, bueno, me has acorralado hasta llegar a eso. Estoy seguro de que algún teólogo, algún profesor de teología en algún lado, o algún cosmólogo podría haber dado esta vuelta circular contigo que acabamos de dar, y habría salido mejor parado que yo. Eso depende de lo que consideres mejor. A veces, cuanto más sabes, menos sabes. Pero vamos a regresar a tu comentario sobre la impersonalidad de Dios. Mi observación, lo que quiero hacer notar aquí, es que cuando la cualidad de ser impersonal se añade a tu concepto sobre Dios, surge una cierta tristeza por ello. Sí. Pero cuando la cualidad que llamas impersonal se añade a tu concepto sobre la vida, no hay problema en absoluto con eso. Así es, no hay problema. Por eso es que he dicho que intercambiar las palabras Dios y vida hace que sea mucho más fácil de comprender y de aceptar a Dios tal y como Dios realmente es. La vida no se preocupa por ti, individualmente. No tiene preferencias en cuanto a la manera en que tú estás experimentando la vida. Sí, lo sé. No obstante, la vida es una energía que tú puedes emplear en cualquier momento, con resultados consistentes y predecibles. Utilizada así, la vida se convierte en tu mejor amigo, tu herramienta más efectiva, tu poder más sorprendente, a la hora de crear la experiencia de tus deseos. Tú eres vida. Ahora sustituye la palabra vida por Dios en el párrafo anterior, aplícatelo a ti mismo, y mira a ver qué efectos tiene en tu sentimiento de tristeza. Vale. Dios es una energía que puedo emplear en cualquier momento, con resultados consistentes y predecibles. Utilizado así, Dios se convierte en mi mejor amigo, mi herramienta más efectiva, mi poder más sorprendente, a la hora de crear la experiencia de mis deseos. Yo soy Dios. ¿Algún cambio? ¿Sientes algo diferente sobre Dios ahora? Me siento con más poder. Me siento querido por un amigo, cuidado, y realmente con más poder. Te aseguro esto, en algún mañana del futuro toda la humanidad entenderá que lo que acaba de ser dicho sobre la vida también puede decirse de Dios. Y será de hecho dicho también de Dios. Será lo que se diga del Dios del mañana. Y solo una persona puede hacerse amigo tuyo, cuidarte y darte poder. Bien, entonces lo que he hecho ha sido personalizar a Dios. He concebido esta energía llamada vida de una manera personal. Podría ser que no fuera así, pero es la manera en la que siento que está bien para mí. Y esa es la mejor manera de pensar sobre Dios. Piensa sobre Dios de una manera tal que sientas que está bien para ti. Pero ¿qué pasa si lo que me hace sentir bien es pensar sobre Dios de la manera en que pensábamos sobre el Dios del ayer, un Dios exigente, castigador, que requiere que hagamos ciertas cosas de cierta manera, y llegar a él por un cierto camino, o si no nada? ¿Qué pasa si eso es lo que siento que está bien para mí? Entonces, por todos los medios, sigue pensando así sobre Dios. Y mira a ver si eso produce los resultados que quieres ver en tu mundo, mira a ver si eso lleva a que tu vida tenga lo que quieres ver en ella, y si lo hace, no cambies nada. Pero el mundo es un lío. Entonces cambia algo. Vale, pero como dije antes, conseguir que esto suceda no va a ser fácil. La mayor parte de las religiones llevan siglos, milenios, sin plantearse seriamente una nueva idea de Dios, quiero decir una idea realmente nueva, radicalmente nueva. Eso es básicamente cierto. ¿Y ahora de repente van a hacerlo? La gente del mundo lo hará, y eso requerirá que las religiones expandan su punto de vista y lo sigan, y si no lo hacen, van a perder seguidores. ¿Estás seguro de que todo esto va a suceder, no? Sí, es inevitable. ¿Y lo cambiará todo? Sí, forma parte del proceso de la evolución. Entonces, ¿por qué tenemos que salvar el mundo? ¿De qué trata todo esto?
Así que a vueltas con esto otra vez, ¿no? Tú no tienes por qué salvar el mundo. Salvarás el mundo y lo preservarás tal como es, para ti mismo, tus hijos, tus nietos, solo si eliges hacerlo así. La vida nunca va a acabar. Esto es lo que te estoy diciendo aquí. El sistema es autorregulado, autosostenible. El sistema es siempre funcional, adaptable, sostenible. Así que la vida nunca va a acabar. Vamos a dejar esto bien claro ahora. Y dentro de la escala temporal que estáis empleando, tu mundo, tu planeta, no se va a ir al garete en mucho, mucho tiempo. Así que cuando digo salvar el mundo me refiero a mantenerlo de la manera en que está. Te he explicado que salvas el mundo cuando lo preservas. Y tú preservas el mundo cuando lo presirves, es decir, cuando lo sirves antes siquiera de haber pensado en servirle, de modo natural, instintivo. Ahora mismo estáis violando vuestros propios instintos. Vuestros instintos os están diciendo que lo que le estáis haciendo a vuestro mundo y a vuestro propio yo es destructivo, y no obstante seguís haciendo esas cosas de todos modos. Y así sois vida, ignorando el mensaje de la vida misma. Pero no se os permitirá ignorar este mensaje durante mucho tiempo. Como he dicho, la vida cambiará de forma, es decir, se adaptará a sí misma para hacerse sostenible, antes de permitir que cualquiera de sus partes haga que la vida misma sea disfuncional. Y entonces, veréis que experimentan un cambio de forma aquellos individuos que ignoran los mensajes más importantes y funcionales de la vida. Por decirlo en vuestros propios términos, veréis que mueren. Algunos de ellos morirán muy jóvenes. La mayor parte morirá antes de lo que habría muerto si no hubiera ignorado los simples mensajes que estaba recibiendo sobre aquello que haría que su vida fuera más sostenible. Por tanto, si disfrutas de la vida en su forma actual, se te insta a que aprendas más sobre lo que la hace sostenible en esa forma, y que prestes más atención a ello. Aprende, aprende y aprende hasta que poder vivir de maneras sostenibles se vuelva una segunda piel. Sigue recibiendo información que te ayude en ello. Considérala y reconsidérala una y otra vez. Dite a ti mismo las mismas cosas, repítelas. Repite, 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 la sabiduría de todas las eras, hasta que se haya fundido con tu subconsciente. Entonces, por eso es que este diálogo se sigue repitiendo. Sí, esta conversación va en círculos porque la vida no es más que un proceso circular. Pero ahora vamos a cubrir un nuevo terreno, ya que cada vez que das una vuelta ves más de lo que viste antes, entiendes más de lo que entendiste antes, experimentas más de lo que antes experimentaste, y así el círculo se expande. Esta es la expansión de la consciencia de la que hemos hablado. Así que sigue leyendo, pues hay más sobre cómo se va a manifestar la nueva espiritualidad y el Dios del mañana en el mundo del día a día de tu realidad colectiva. Bien, pues es eso lo que deseo saber. Pero primero debes entender todo lo que puedas sobre el Dios del mañana. Solo entonces puedes preservar la vida tal y como la conoces, al preservarla. Solo entonces puedes servir primero a la vida, automáticamente, sin pensar en ello, en vez de servir a tus propios deseos limitados, cortos de miras. El Dios del ayer y la vieja espiritualidad no han hecho nada a la hora de intentar detener este proceso de, digamos, no preservación. Así es, porque la vieja espiritualidad de tus ancestros hablaba de separación y de desunión en un universo que se veía como algo esencialmente muerto. ¿Qué quieres decir con muerto? Capítulo 8. Dar vida al universo. La mayoría de los humanos piensa que los objetos en el universo, como la Tierra, el Sol y el Sistema Solar, están muertos. Los conciben como cosas inertes, como rocas, esencialmente, que atraviesan el tiempo y el espacio de acuerdo a un patrón que se puso en marcha por una explosión primordial. El llamado Big Bang. Sí, supongo que es cierto, muchos así lo creen, si es que piensan siquiera en ello. Eso es una ilusión, y cuando vives dentro de esta ilusión, no tienes otras motivaciones para actuar en relación a esas cosas muertas que no sean las de explotarlas, empleando el mayor número posible de esas cosas de modo que puedas vivir mejor. No obstante, cuando consideras y experimentas que los objetos del universo forman parte del sistema viviente que es la realidad, tu idea sobre tu ser en relación con ese sistema cambia. Ahora mismo sabes que tú mismo, estás vivo, pero una vez que percibes también a todo lo demás como algo que está vivo, te experimentas a ti mismo como parte de un todo más amplio, como un paquete de energía que forma parte de otro paquete más amplio, una forma de vida dentro de una forma de vida más amplia, un pequeño yo que forma parte de un gran yo. Ese sería aquel mensaje perdido que la teología de hoy no contiene. Sí, y como dije antes, se trata del cruce entre la vieja espiritualidad y la nueva, entre el Dios del ayer y el del mañana. Aquí está la intersección entre experiencia y sabiduría. Te has experimentado a ti mismo de una manera, y ahora la sabiduría te invita a cambiar de dirección y a caminar por otra senda.
Pues la vieja espiritualidad insiste en que el Dios del ayer creó los cielos y la tierra, mientras que la nueva espiritualidad dice que el Dios del mañana es los cielos y la tierra. La vieja espiritualidad dice que Dios permanece separado y apartado de sus creaciones, e insufló la vida en el hombre para que éste pudiera dominar sobre todas las cosas que pudiera tocar, ver, sentir y reunir en torno a sí mismo. La nueva espiritualidad dice que Dios está unificado y que es una unidad con cada cosa, y que no insufla la vida a los humanos, sino que insufla vida en tanto que humanos, para que éstos puedan expresarla y experimentarse ellos mismos como Dios hecho manifiesto, y puedan reconocer que todo lo que tocan, ven y sienten es asimismo Dios en forma manifiesta. La vieja espiritualidad te pide que sirvas a Dios, y la nueva te pide que sirvas a la vida, que es la misma cosa. Además, la vieja espiritualidad te permitió concebir que podría servir a Dios destruyendo vida, mientras que la nueva espiritualidad no puede concebir tal cosa. Entonces, el 11S nunca podría haber sucedido, en nombre de Alá, si la gente hubiera servido al Dios del mañana. No tendría siquiera por qué haber sucedido en el nombre y al servicio del Dios del ayer, pero ahí está el problema, justo ahí. Las enseñanzas de la vieja espiritualidad, del Dios del ayer, son tan ambiguas, en algunos casos están tan abiertas a la más desenfrenada interpretación, que podéis mataros entre vosotros a sangre fría, podéis asesinar inocentes haciendo chocar aviones contra edificios, podéis tirar bombas inteligentes sobre las ciudades, y podéis hacerlo con impunidad, reclamando que Dios está de vuestra parte y que de hecho Dios lo exige. No obstante, el mensaje y la invitación del Dios del mañana serán mucho menos ambiguos. Se descartará cualquier escritura sagrada en la que se diga que Dios ha matado, o ha rechazado, a miles de personas como castigo por desobedecerle o por no creer en él. Se descartará cualquier parte de los libros sagrados donde Dios se vea retratado como ordenando y exigiendo que el mundo haga lo mismo, para proteger su honor masacrando a otros. Servir a la vida primero. Ese será el lema de la nueva espiritualidad. Ese será su credo. Pero entonces hay quienes interpretarían que está justificado matar a otros al azar. De hecho, esa es la lógica clásica de la guerra, ya sea hecha por gobiernos o por terroristas. Lo tenemos que hacer, no hay elección. Nuestras vidas, nuestra propia supervivencia, depende de ello. Estamos sirviendo a la vida acabando con la vida. Otros dicen que la validez de esta justificación está en el hecho de que la vida misma se destruye a sí misma cuando tiene que hacerlo, y apuntan a la naturaleza como principal ejemplo donde apoyarse. Es cierto que los propios ciclos de la vida a veces producen cambios en las formas de vida para poder servir al plan más amplio de un sistema vital de energía. El universo mismo muestra tales cambios. Ciertamente. Justo pocos días antes de escribir estas palabras los astrónomos avisaban de una explosión estelar gigantesca en una pequeña galaxia compañera de la Vía Láctea, visible desde el hemisferio sur. Este evento produjo un resto de supernova denominado LMCN49, en la Gran Nube de Magallanes. Los científicos dicen que el material de esta explosión será finalmente reciclado dando lugar a nuevas generaciones de estrellas en la Gran Nube, tal y como los restos similares resultantes de las supernovas que explotaron en la Vía Láctea miles de millones de años atrás dieron lugar a nuestro propio sistema solar. No obstante, esos eventos reflejan la verdad de que todo el universo es un sistema viviente donde cada aspecto y cada elemento depende del resto, es una matriz gigantesca de ondas de energía interconectadas y entrelazadas, de vibraciones que crean materia, forma, y lo que no es ninguna de ambas. Sin embargo, es raro que sea necesario interferir en los ciclos normales de la vida, regulados por la vida misma. Es un hecho que las formas de vida que han devenido más autoconscientes son capaces de afectar a los ciclos normales de vida de otras formas de vida. Esto es lo que hace que las formas de vida más elevadas sean tanto la bendición como la maldición del universo. Sus actividades a menudo requieren que la vida misma haga un ajuste, se adapte, para poder continuar siendo sostenible. Sociedades, culturas, naciones, familias e individuos, todos hacen esto. Sus ajustes son lo que a menudo se denomina guerras. Para hacerse a sí mismos sostenibles, es decir, para permitir que la vida siga yendo tal y como ha ido, esos grupos piensan que tienen que perpetuar el proceso de matar. En ningún sitio se ilustra eso de forma más trágica y vívida que en el Medio Oriente, donde el conflicto entre israelíes y palestinos ha devastado a generaciones. Aquí, la gente está acabando con la vida en un intento desencaminado de mantener la vida. Lo triste y lo casi incomprensible es que nadie parece estar dispuesto a admitir que esta forma de vida no está funcionando. Los actores claves de este drama parecen pensar que si se mantienen haciendo esto durante un poco más de tiempo, las cosas se resolverán. No obstante, las cosas no se resuelven, y nunca lo harán en tanto que los actores de ambas partes no puedan concebir o crear ninguna alternativa a este ciclo de violencia. Y este es solo uno de los muchos lugares del mundo donde este tipo de pensamiento prevalece. Sí, este es un ciclo que se convirtió en un bucle.
Tales ciclos autodestructivos, una vez iniciados en un sistema energético, a menudo son difíciles de revertir, y se ha visto desaparecer a civilizaciones enteras en una explosión estelar en el nivel civilizatorio. Cuando se acumulan fuerzas masivas en el sistema de energía, en este caso la sociedad humana, y llegan a una masa crítica, tiene que pasar algo. No obstante, cuando se tiene la vida como valor primordial, y cuando la parte más amplia de la sociedad está imbuida de este valor y lo preserva como algo sagrado, tales ciclos autodestructivos raramente tienen la oportunidad de alcanzar la masa crítica, porque alguien, en alguna parte, una persona, un grupo o un cuerpo colectivo, interviene y cambia el curso. Y esa puede ser la tarea, ahora, del equipo de la humanidad. Realmente podemos reunir gente de todo el mundo para ayudar a que la humanidad cambie su curso y crea una masa crítica en torno a una nueva idea, el concepto de una nueva espiritualidad. Ciertamente podéis. Y eso sacará a la plaza global un nuevo pensamiento sobre Dios y unas nuevas ideas sobre la vida y sobre cómo funciona. Este equipo puede comenzar por educar gente en el hecho de que el universo es un sistema viviente, y en lo que esto puede suponer para la humanidad. La Tierra es una parte minúscula, una mota diminuta, en este sistema masivo insondable, y vosotros sois una diminuta parte, una minúscula mota, dentro de él. Y hay otras motas en vosotros que, comparadas con el todo que vosotros sois, son diminutas y minúsculas. No obstante, ninguna parte ni mota de vosotros deja de ser importante para el todo que sois, pues cada una constituye lo que el todo es. Y así también ocurre contigo y con el sistema viviente conocido como el todo, que es la vida misma. Esta comprensión puede ser dada a los niños pequeños en los años más tempranos de su desarrollo. Tu sociedad actual ha perdido el respeto por la vida porque sus miembros no reciben esta información cuando son pequeños. De hecho, vuestros hijos no la están recibiendo hoy. A muy pocos de los niños de tu planeta se les dice que el universo es un sistema viviente. A muy pocos se les dice que la Tierra misma vive. Y a muy pocos niños hoy en la escuela se les dice que forman parte de ese sistema, que son una unidad con Dios y una unidad con cada cual. Incluso ni en las escuelas religiosas se lo enseñan. ¿Bromeas? Especialmente las escuelas religiosas no lo enseñan. Rupert Sheldrake, un biólogo innovador, habla de campos mórficos que subyacen a la estructura de los sistemas como pueda ser nuestra galaxia y que existen tanto en esos sistemas como aquí en la Tierra. Sheldrake, en su libro La física de los ángeles, escrito con el teólogo Matthew Fox, dice que tales campos realmente animan a esos sistemas, aportándoles sus hábitos y la capacidad para organizarse a sí mismos. En este sentido, las moléculas, las estrellas y las galaxias están vivas, no solo los microbios, las plantas y los animales lo están. En el futuro, en el día en que acojáis al Dios del mañana, vuestras comunidades de aprendizaje compartirán tales perspectivas con los más jóvenes de entre vosotros, de modo que puedan llevar a sus vidas adultas los valores que esas perspectivas generan. Tales conceptos, albergados profundamente en el subconsciente, permitirán que finalmente podáis crear una nueva sociedad, compuesta por nuevos humanos, que admirará y tendrá a la vida como el valor primordial, viéndola por doquier, incluso en las estrellas. Pero tenemos que esperar hasta que creemos comunidades de aprendizaje que enseñen a los niños este concepto, y hasta que esos niños crezcan. No, pero podríais desear comenzar con la tarea de establecer tales comunidades de aprendizaje de modo tal que cuando la descendencia que emerja de ahí se haya convertido en los adultos del mañana, no tengan que luchar para poder soltar las viejas ideas. No obstante, ya mismo, hoy, podéis comenzar con el proceso de cambiar vuestras propias creencias soltando aquellas que continúan produciendo disfunción en vuestra vida, y acogiendo nuevos pensamientos que puedan producir una nueva realidad y un nuevo tipo de mundo en vuestro tiempo de vida. Esto puede hacerse en 30 años. Sí, has explicado eso. Y hablaba en serio. 30 años, o menos, pues depende de cómo de comprometidos y concentrados estéis en acabar con la pesadilla en la que estáis viviendo para volver a la creación de los auténticos sueños de toda la humanidad. Crearéis esto, no lo dudes. Es meramente una cuestión de cuál de tus mañanas será el que vea este desarrollo emerger. Tus ideas sobre el Dios del mañana emergerán antes de que la vida tal y como la conoces desaparezca, o bien lo harán como resultado de ese suceso. De nuevo te digo que la respuesta a esa cuestión está en ti. Todo depende de lo comprometidos que estéis a experimentar vuestra tierra como el paraíso que puede ser, y vuestra vida como la oportunidad prácticamente ilimitada que puede ser. Si no os comprometéis, en un futuro cercano podríais experimentar vuestro planeta como un lugar mucho menos amigable, y vuestra vida como una expresión mucho más limitada. Ciertamente, eso es lo que le está sucediendo ahora a cada vez más y más gente en el mundo. Duane Elgin, en su último libro Promised Head, dice que si consideramos que unos ingresos de $3 al día son el límite para la pobreza, entonces aproximadamente unos 3.600 millones de personas están por debajo de ahí, el 60% de la humanidad.
En comparación, el nivel oficial de pobreza en los Estados Unidos es aproximadamente de $11 al día, casi 4 veces más que aquello con lo que subsiste la mayor parte de la gente de la Tierra. Lo que esto significa, dice Elgin, es que la pobreza agotadora y la falta de oportunidades es la forma que tiene la vida para la mayoría de los humanos de hoy. Y dejemos claro de qué estamos hablando. No hablamos del tipo de pobreza que hace imposible comprar el último coche o una computadora. Elgin informa de que en Rusia más de 44 millones de personas viven con menos de $1 al día. En China ese número es de 350 millones, y en India 500. Es alarmante constatar que en la primera década del nuevo milenio aproximadamente el 80% de los indios no tiene acceso a la electricidad. Y en Indonesia la pobreza es tan extrema que los doctores en 2 clínicas contaban que el número de pacientes se había reducido a menos de la mitad, pues la gente no podía costearse el precio de las consultas, que era el equivalente a 5 céntimos de dólar americano. Mundialmente, casi 3.000 millones de personas, el 50% de la población mundial, emplea la madera como su fuente primaria de energía. A partir de esas observaciones se vuelve claro que, incluso hoy, solo una muy pequeña parte de los humanos disfruta de la mayor parte de los beneficios de la evolución humana. Estáis afrontando una crisis sistémica de primer rango. Eso es decirlo suavemente. Elgin informa de que más o menos la mitad de la gente del planeta está viviendo con una dieta empobrecida, sin acceso al cuidado de la salud, en barrios de chabolas sin energía, sin agua limpia y sin protección contra incendios ni policía. ¿Asumiremos o no la responsabilidad colectiva por la salud de la familia humana en nuestro planeta?, se pregunta Duane. El modo en que respondamos a esa llamada a despertar nos dará la medida directa de nuestra madurez como especie que evoluciona. Si quieres que la situación cambie, si quieres evitar el colapso de todo este sistema que ha producido tal falta de equidad, explorarás la posibilidad de traer una nueva espiritualidad al planeta más temprano que tarde. Pues ahora el problema es espiritual. No es económico, ni político, ni, ciertamente, militar. La cuestión está en lo que la gente cree sobre los demás, sobre su relación con los demás, sobre Dios y sobre la vida. Pero solo crearás una masa crítica en torno a la idea de cambiar las cosas si te das cuenta de que el hecho de no cambiarlas conlleva crear masa crítica en otra dirección, en una dirección que podrías no querer tomar. En otras palabras, haríamos bien en cambiar las cosas, pues si no, las cosas van a cambiarnos a nosotros de maneras que preferimos que no lo hagan. De hecho, como acabas de decir tú mismo, eso ya está pasando. Y cuando esos cambios que no preferimos comiencen realmente a acumularse, cambiaremos. Cambiaremos nuestras ideas sobre la vida, aunque solo sea como un medio para poder sobrevivir. Y no es un aunque solo sea, sino un principalmente. Principalmente cambiaréis como medio para poder sobrevivir. Si vuestra supervivencia se ve directamente afectada, haréis lo que tengáis que hacer. Incluso cambiaréis vuestras creencias más sagradas y arraigadas sobre vosotros mismos, sobre Dios, sobre la vida y sobre cada cosa, si tenéis que hacerlo. Siempre elegiréis sobrevivir, no tengas dudas sobre eso. Estáis programados para hacer eso mismo. Este instinto está, como dije antes, incorporado. La vida es funcional, adaptable y sostenible, siempre. Y si os veis teniendo que elegir qué es lo que va a sobrevivir, si vuestra especie o si las creencias de vuestra especie, elegiréis vuestra especie y abandonaréis vuestras creencias. Abandonaríais ya mismo esas creencias que os están matando, que están afectando a vuestra capacidad de sobrevivir, pero sucede que el efecto negativo de la mayor parte de vuestras creencias más dañinas es algo tan solapado, y se muestra tan lentamente, que no reconocéis que esas creencias son dañinas. Supongo que si los extraterrestres fueran a atacar la Tierra, como en alguna de esas películas de ciencia ficción, cambiaríamos rápidamente nuestras ideas. Cambiaríamos de idea en cuanto a la separación de los demás, en cuanto a la competencia, y en cuanto a la importancia que tiene creer en Dios de maneras diferentes a las de los demás. Nos importarían muy poco esas cosas. Entenderíamos que la vida es el valor primordial, e instintivamente serviríamos a la vida primero. Nos uniríamos para hacer todo lo que pudiéramos para repeler a los invasores. Compartiríamos nuestras tecnologías más secretas en un abrir y cerrar de ojos, para siquiera poder seguir teniendo ojos, y nos olvidaríamos de nuestras diferencias antes que dejar que se interpusieran en el camino de nuestro servicio a la vida primero. Si fuéramos arrojados a ese tipo de fuego saldríamos rápidamente afuera. Pero no estamos en un fuego así. Somos como cangrejos en una olla en el fuego de la cocina. El agua está calentándose, pero lo hace tan lentamente, y como los cangrejos no tienen los suficientes datos sobre lo que está pasando como para querer escabullirse, ni siquiera lo intentan hasta que es demasiado tarde. Quizás sería mejor si nos atacaran extraterrestres hostiles. No necesitáis que os ataquen extraterrestres así.
Vosotros ya estáis actuando como extraterrestres hostiles con vosotros mismos, y os estáis atacando a vosotros mismos. Os habéis tirado a vosotros mismos a las llamas de vuestro propio fuego. Este ha sido encendido por las malas comprensiones elementales que tienen los humanos sobre Dios y sobre la vida, unas falacias que han llevado el miedo a la mente y el odio al corazón de la humanidad. Y esas falacias ya están explicadas con una maravillosa claridad en las nuevas revelaciones, así que no quiero entrar en muchos detalles aquí. Pero, ¿podemos hacer tan solo la lista? ¿Cuáles son las mayores falacias sobre Dios y sobre la vida que principalmente producen la crisis, la violencia, el asesinato y la guerra en nuestras sociedades humanas? Vuestras mayores falacias sobre Dios son: 1. Dios necesita algo. 2. Dios puede fracasar a la hora de conseguir lo que Dios necesita. 3. Dios te ha separado a ti de Él porque no le has dado lo que necesita. 4. Dios necesita todavía lo que necesita tan desesperadamente, que ahora te exige que se lo des desde tu posición separada. 5. Dios te destruirá si no satisfaces sus requerimientos. Estas falacias sobre Dios ya son lo suficientemente destructivas, pero abruman completamente a la humanidad cuando se combinan con las falacias sobre la vida que han creado estas mismas falacias sobre Dios. Muchos seres humanos, la mayoría, en realidad, creen que 1. Los seres humanos están separados entre sí. 2. No hay suficiente de lo que los seres humanos necesitan para ser felices. 3. Para conseguir aquello de lo que no hay suficiente, los seres humanos deben competir entre sí. 4. Algunos seres humanos son mejores que otros. 5. Es apropiado que los seres humanos resuelvan las diferencias graves creadas por todas las demás falacias matándose entre ellos. Las mayores falacias humanas sobre Dios y sobre la vida constituyen una mortífera letanía de errores que ha creado y continúa creando hasta hoy un mundo de intensa ira, violencia brutal, pérdida terrible, desgracia implacable y terror incesante. Creéis que os aterrorizan los demás, pero en verdad os aterrorizan vuestras propias creencias. Esas son las cosas que debéis cambiar si es que alguna vez queréis realizar vuestro sueño de tener un mundo en paz, armonía y felicidad. Si queréis mantener la vida tal y como la conocéis, si deseáis que quede algo que pasarles a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, tendréis que prestar seriamente atención al nacimiento de un nuevo conjunto de creencias, una nueva teología humana, una nueva espiritualidad. No es un reemplazamiento de lo viejo, sino una mejora de ello. No es un abandono de vuestras religiones actuales, sino una revitalización de ellas. Vais a tener que revitalizar la religión si vais a revitalizar la vida y a mantenerla en su forma actual, pues la religión, que es solo otra palabra para decir lo que creéis, es el fundamento de vuestra civilización. Vuestras creencias crean vuestros comportamientos, y repito, esto es cierto ya sea que creáis o no creáis en lo que llamáis Dios. Por estos motivos he venido ahora a ti. Pues vuestro mundo espera con una aprensión callada, pues su gente vive con miedo a la siguiente gran devastación, al siguiente estallido de guerra, a la expansión del siguiente virus, al siguiente desastre ecológico, a la siguiente agitación, por si no fuera suficiente con la lucha cotidiana por la supervivencia. He venido en esta coyuntura crítica en la historia de vuestra especie para traeros noticias sobre el Dios del mañana, sobre el tipo de fe que la humanidad creará, sobre el tipo de creencias que la humanidad acogerá en su futuro, y para invitar a la humanidad a crear ese futuro en el momento actual de la hora. Capítulo 9. Cómo las creencias religiosas crean las leyes civiles. Estás hablando una y otra vez de un cambio a gran escala en nuestras comprensiones más fundamentales sobre Dios y sobre la vida. ¿Te estoy entendiendo claramente? Sí. Como he dicho, es un cambio que la humanidad realizará. No es una cuestión de si lo hará, sino de cuándo. Y estás diciendo que cuanto antes mejor. Si lo que queréis es lo que decís que queréis, sí. Si lo que realmente deseáis es vivir juntos en paz, armonía y felicidad, con buena salud y vidas largas, en un ambiente que es un paraíso entre los planetas, con condiciones idealmente adaptadas para la gozosa supervivencia de vuestra especie, y con belleza y maravillas naturales que quitan el aliento, sí. Cuanto antes mejor, sí. ¿Pero cómo conseguirá la humanidad cambiar sus creencias más básicas? Desafiándolas. Sacándolas a la luz de la lógica y del escrutinio, y desafiándolas. Debéis desafiar vuestras asunciones más básicas, y la fuente de la que han venido. Pero antes de poder desafiar tal fuente, tenéis que identificarla. Entonces, ¿de dónde provienen nuestras creencias básicas? De vuestras religiones organizadas exclusivistas. La mayor parte de las leyes más importantes de la sociedad y prácticamente todas las creencias fundamentales de la humanidad fueron expresadas en primer lugar por vuestros primeros profesores místicos, y luego por los que les interpretaban y seguían. Entonces, dichos seguidores pasaron las enseñanzas de esos místicos a otras personas, y estas a otras, hasta que, y sin que nadie en particular cometiera ningún error aposta, se convirtieron en algo malinterpretado y distorsionado.
Y esas enseñanzas, a su vez, se convirtieron en la base de vuestras religiones más influyentes. Finalmente, se convirtieron también en vuestro relato cultural. Esas enseñanzas se filtraron en todos los ámbitos, incluyendo las leyes de vuestros países. Así que es cierto, ¿no? Toda nuestra cultura ha emergido de nuestras religiones, de una forma u otra. Desde luego, y esto es del todo natural, pues las religiones tienen que ver con lo que la gente cree más fervientemente, y lo que creéis es lo que determina vuestro comportamiento. Determina lo que queréis y lo que no queréis, lo que buscáis y no buscáis, lo que elegís y lo que no elegís, lo que salváis y lo que destruís, lo determina todo. Incluso determinará si ahora nos salvamos o nos destruimos a nosotros mismos. Exactamente, amigo mío, diste en el blanco. Y por tanto, desde luego que vuestra cultura emerge de vuestras creencias. Y esas creencias, una vez que se convierten en doctrina religiosa, pretenden instruiros, a través de las personas religiosas, no solo sobre lo que los humanos deberían querer y desear, sino sobre lo que Dios quiere y desea. Y esto repercute de muchas e importantes maneras en el modo en que la sociedad se crea a sí misma. ¿Puedes darme ejemplos? Puedo darte uno excelente. El matrimonio del mismo sexo. Oh, tío. Sí, bueno, ¿prefieres no ser controvertido, o quieres una comprensión clara? Quiero comprender claramente. Entonces prepárate para desbaratarlo todo. Adelante. Muchas sociedades tienen leyes contra los matrimonios del mismo sexo, y muy pocas tienen leyes que los apoyen. Pero no hay ninguna razón sólida, en la ley civil, por lo que eso deba ser así. Nadie sale perjudicado o herido por la existencia de tales enlaces. Hay quienes disienten de eso. Dirían que sí que provocan daños en nuestra fortaleza moral. Como sociedad, dirían que si somos dañados por ese tipo de cosas, y que producen un reguero de efectos que afectan a todas las áreas de nuestras vidas. Dirían que ese tipo de cosas no respetan todo lo que de bueno y natural existe en la vida, y que cada valor decente que tenemos es impunemente desechado por ellas. Y que eso nos mataría moralmente. Este sería el argumento que sostendrían. Entonces la vida de pareja del mismo género debería ser prohibida por la ley civil en base al hecho de que es inmoral? Sí, ese es el debate. ¿Y entonces, la sociedad debería promulgar leyes que prohíban todo comportamiento inmoral? Bueno, nunca seríamos capaces de hacer eso. No podríamos redactar las suficientes leyes como para conseguirlo. Oh, sí, podéis. Podríais promulgar leyes contra cualquier cosa que sintáis como inmoral. Podríais promulgarlas contra los actos de dibujar o de exponer imágenes de personas o de animales, idolatría, contra la música, que no sea sagrada, en un lugar de trabajo, contra ir sin afeitar, contra las mujeres que salen de casa sin la compañía de un familiar masculino, incluso contra que las mujeres sean vistas en público sin una túnica que les cubra todo el cuerpo. Y podríais incorporar severas consecuencias para quien contraviniera esas leyes, como por ejemplo ser azotado en público por la policía moral, en el mismo momento en que la infracción sea descubierta. Bueno, ya, espera un minuto. Eso es ir demasiado lejos. Ah, ¿sí? ¿Quién lo dice? ¿Qué pasa si todo el mundo en tu sociedad aprobara hacer eso? Todo el mundo en una sociedad no aprobaría tales leyes arbitrarias y caprichosas. Pero, ¿qué pasa si una minoría de fundamentalistas poderosos simplemente se pone a ello y fuerza a que la sociedad obedezca sus leyes basadas en la moral? Veo hacia dónde vas. O bien, ¿qué pasa si la mayoría de la gente se convence acerca de si es o no apropiado algo como, digamos, las uniones del mismo género, tan solo porque hay gente en puestos elevados de influencia que sencillamente les dice que eso está mal? ¿Sabes? Hubo un tiempo en que habría dicho, ¿pero quién les querría convencer de eso? ¿Quién apoyaría una moralidad así, por decreto? Y en aquellos días, sin embargo, yo mismo encontraba la respuesta en el periódico. Ciudad del Vaticano, 31 de julio, 2003. El Vaticano inició una campaña global contra los matrimonios gays el martes, previniendo a los políticos católicos que apoyan ese tipo de uniones de que se trata de algo gravemente inmoral, e instando a los no católicos a unirse a la ofensiva. El Comité de Vigilancia Ortodoxa del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, sacó un escrito de 12 páginas con pautas, y con la aprobación de Juan Pablo II. Era una invitación a detener el crecimiento de las leyes que otorgan derechos legales a las uniones homosexuales en Europa y Norteamérica. No hay absolutamente ninguna base para considerar que las uniones homosexuales sean de ninguna manera similares o ni siquiera remotamente análogas al plan de Dios del matrimonio y la familia, decía el documento. El matrimonio es santo, mientras que los actos homosexuales van en contra de la ley moral natural. El asunto está particularmente viciado en los Estados Unidos,
donde algunos legisladores en la Casa de Representantes han propuesto un bando constitucional sobre los matrimonios gays para replicar contra las leyes estatales que otorgan un reconocimiento legal a las uniones gays. El presidente Bush dijo el miércoles que el matrimonio se definía estrictamente como la unión entre un hombre y una mujer, y dijo que esto tiene que quedar codificado así, sea como sea. El documento Vaticano dice que los políticos católicos tienen el deber moral de oponerse públicamente a las leyes que garanticen el reconocimiento de las uniones homosexuales, y de votar contra ellas si son propuestas en las legislaturas. Si las leyes ya están en los libros, los políticos deben hablar bien alto contra ellas, repelerlas e intentar limitar su impacto en la sociedad, dijo. Votar a favor de una ley tan dañina para el bien común es gravemente inmoral, decía el documento. El documento decía que los homosexuales no deberían ser discriminados, pero que negar a las parejas gays los derechos que conllevan los matrimonios tradicionales no conlleva ninguna discriminación. El martes, un pequeño grupo de manifestantes del Partido Radical Italiano mostraba pancartas en un lateral de la Plaza de San Pedro para protestar contra ese documento. Las pancartas rezaban, ni Vaticano, ni talibanes, y democracia sí, teocracia no. Otra oposición al documento provenía del Partido Verde en Austria, país predominantemente católico. Ulrike Lunacek, una portavoz del partido, dijo: esta jerarquía, que también dictamina sobre otros temas, como el de la prohibición del uso de condones para evitar el SIDA, está muy lejos de la realidad. Con esta noticia puedes comprobar cómo vuestras objeciones no se basan en la ley civil. Vuestras objeciones se basan en los juicios morales que habéis hecho. Y estos juicios morales provienen de vuestra comprensión acerca de lo que pensáis que Dios quiere al respecto de todo esto. O más bien, lo que Dios no quiere. Sí. El tabú contra el matrimonio homosexual, por emplear el ejemplo con el que estamos ahora, es una restricción espiritual basada en la idea de que Dios tiene una preferencia en cuanto a cómo se comportan sexualmente los individuos en la privacidad de sus hogares. Este es el mismo pensamiento que mantiene ciertas leyes en los libros, por muchos años, que prohíben ciertas prácticas sexuales específicas mientras que otras no, e incluso que prohíben matrimonios mezclados entre razas. Si el Papa os dijera que Dios no tiene nada en contra de nada de eso, enviaría ondas de choque a través de todo el sistema legal, destruyendo toda justificación moral para muchas de vuestras leyes, actuales y del pasado. Desde luego que el Papa actual nunca os dirá esto, así que voy a tener que decirlo aquí. Estás diciendo categóricamente, aquí y ahora, que Dios no tiene nada en contra de la homosexualidad o de los matrimonios gays. Estoy diciendo lo que he dicho siempre. Dios no tiene preferencias y no hace juicios con respecto al comportamiento humano. Sé que piensas que Dios sí tiene esas cosas, y sé que la idea de que Dios no las tiene realmente lo arruina todo, pero esta es la verdad. Habéis hecho un juicio sobre la homosexualidad, y este es un ejemplo excelente de cómo las religiones y sus enseñanzas se vuelven parte de la cultura no religiosa de la sociedad civil y de la experiencia de los seres humanos, sean o no creyentes. Te daré otro ejemplo, la manipulación genética en el útero. Creo que te encanta la controversia, ¿no? Si sabes de una manera de hablar de Dios y no ser controvertido, soy todo oídos, ¿vale? Lo pillo. No obstante, la controversia no tiene por qué conducir al conflicto. La gente no tiene por qué pelearse para poder discutir algo. No hay por qué reñir para explorar. Y ciertamente no hay por qué dividir, conquistar, condenar y asesinar para poder expresar plenamente o defender un punto de vista. Sí, bueno, dile eso a los fanáticos del mundo. La gente se vuelve fanática cuando siente que no ha sido escuchada. La gente se vuelve así cuando siente que su punto de vista no es respetado. Para muchos, un punto de vista ni siquiera tiene por qué ser aceptado, solo tiene que ser respetado. Porque, ves, si deshonras el punto de vista de otro, es como si los borraras del mapa, como si los descartaras como si ni siquiera estuvieran allí. Así que cuando haces eso con un punto de vista, lo haces también con las personas. Y entonces todo se convierte en un asunto de supervivencia. No hay muchos de vosotros que hayáis aprendido a respetar realmente el punto de vista de otros, especialmente cuando es diametralmente opuesto al vuestro. Por eso es que hay fanáticos en vuestro planeta, los habéis creado, vosotros mismos los habéis puesto ahí. ¡Hala! Entonces, ¿eres realmente capaz de escuchar un punto de vista con el que no estés de acuerdo? Sí, ¿estabas diciendo? Estaba hablando de ese otro ejemplo sobre cómo las visiones religiosas se han vuelto parte de vuestro discurso civil y de la ley civil con respecto a la manipulación genética prenatal. En un futuro muy cercano, un doctor podría decirles, a los padres expectantes, tengo algunas malas noticias, al examinar el embrión se revela una predisposición genética a la enfermedad de Hodgkin.
Ahora mismo podemos hacer cierto ajuste genético para revertir eso, para eliminarlo, y vuestro hijo probablemente nunca tendría que pasar por la enfermedad. Y necesitamos hacerlo ahora, en esta etapa temprana del feto. ¿Tenemos vuestro permiso? ¿Qué dirían los padres? Bueno, pues dirían que no, por supuesto. Vaya, eso es crear bebés de diseño. Es tarea de Dios decidir a qué enfermedades y a qué malestares puede ser propenso un humano. Esa es la voluntad de Dios, no el dominio de los humanos. ¿Cómo siquiera puedes plantear una cuestión así? Estás captando la idea. Y si un número suficiente de humanos se pone de acuerdo, al final promulgaríais una ley contra la práctica de la medicina genética prenatal. Tras el nacimiento, sin embargo, permitiréis que los doctores hagan todo lo que puedan hacer para ayudar a vuestros hijos en la batalla contra la enfermedad de Hodgkin. Desde luego. Entonces no es una cuestión de si Dios quiere que el niño sufra esa enfermedad o no, sino solo de las preferencias de Dios en cuanto a cuándo intervenir. ¿De acuerdo? Bueno, dicho así, entonces, no sé, dicho tan simplemente, hace que parezcamos un poco tontos. No estoy tratando de que parezcáis eso, solo planteo una cuestión. Tras el nacimiento de vuestro hijo, si os encontráis con que tiene una predisposición a esa enfermedad, rezaríais a Dios para que el niño se librara de desarrollarla. Pero, cuando el milagro médico de la intervención genética es ofrecido antes del nacimiento, diréis que eso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿El modo en que Dios maneja los tiempos? ¿Es que el milagro no llegó en el momento oportuno? ¿O es una cuestión del procedimiento concreto? ¿Creéis que trabajar con material genético antes del nacimiento va en contra de la ley de Dios? Algunos sí. ¿Y quién lo dice? ¿Dónde está escrito que Dios prohíba eso? ¿Y qué pasa si estuviera escrito en algún otro lado que Dios no lo prohíbe? ¿Entonces qué? ¿A qué fuente creeréis? Entiendo el problema. Y te aseguro que sociedades enteras crean leyes que se basan en ese tipo de juicios. En algunos lugares ni siquiera se intenta disfrazar la ley religiosa como algo civil. Un ejemplo de esto lo tenemos en la norma pakistaní de Etrame Ramazan respecto al Ramadán, que, durante el mes de ayuno del Ramadán prohíbe comer, servir comida o fumar en lugares públicos, y prescribe tiempos para el cierre de cines, teatros, y otros establecimientos así. Quien contravenga lo estipulado, será castigado con prisión simple por un plazo que puede extenderse a 3 meses, o con una multa que puede llegar a 500 rupias, o con ambas cosas, dice un decreto gubernamental. El bando sobre la comida y la bebida en público se aplica tanto a musulmanes como a no musulmanes pakistaníes, así como a extranjeros. La norma es una de las varias sancionadas por vez primera en 1981 y por el entonces dictador militar, el general Muhammad Zia-ul-Haq, como parte de su islamización de la sociedad pakistaní, e incluye la posibilidad de lapidar por adulterio, amputar las manos por robo, y azotar por beber. Esos y otros decretos se derivan de la Sharia, que es tanto el código moral como legal del Islam, y es ley en muchas áreas musulmanas del mundo. Es ley religiosa, simple y llanamente. Entonces, también teníamos, en los primeros siglos de la era común, la halajá, que es el cuerpo de ley oral tradicional en el judaísmo. La influencia de esos mandatos se resiente hoy en la ley civil israelí. En lugares como Estados Unidos la ley civil se declara que es algo separado de la influencia religiosa, pero esa separación es mayormente institucional, no funcional. En cualquier ámbito donde se vean involucrados los asuntos morales, la ley pretenderá funcionar como un fiel reflejo de las visiones religiosas que la sociedad tenga sobre la cuestión. Y así es como vuestras culturas emergen de vuestras creencias. Las ideas que la humanidad se hace sobre sí misma provienen de las ideas que la humanidad se hace sobre Dios y sobre la vida, y estas ideas provienen de los proveedores más poderosos de ideas, las religiones. Incluso hoy, en un tiempo en que la sociedad está quejándose de la influencia de otros proveedores, como las películas, la televisión, los videojuegos, la religión sigue erigiéndose como la única proveedora estable que puede añadir algún peso de supuesta autoridad moral a sus mensajes. Por esta razón, pocos se atreven a quejarse de su influencia, aunque es precisamente esta influencia lo que ha producido atrocidades tales como los 200 años de cruzadas, o como el vuelo de aviones contra edificios en Nueva York y Washington, D.C. Nadie sugeriría jamás seriamente que las películas, la televisión, los videojuegos o los cómics tienen algún tipo de autoridad moral, pero vuestras religiones sí que la tienen. Aunque algunos de sus textos sagrados se hayan convertido realmente en cómics. Sí, bueno, esa es otra cuestión. El asunto que pretendo exponer es que el peso de la autoridad moral religiosa conlleva un impacto tremendo. Un gobierno puede decirte que vayas a la guerra y puedes oponerte a ello y hacerte objetor de conciencia. Pero, si Dios te dice que vayas a la guerra para hacer una yihad santa, ¿quién se hace objetor de conciencia en esa situación? Nadie.
Si te haces objetor a la guerra en ese caso, habrás perdido toda base moral, pues te dicen que es Dios quien apoya esa guerra como un medio para lidiar con otros seres humanos. Cuando los Estados Unidos en 2003 declararon una guerra preventiva en Irak, diciendo que este país estaba desarrollando y almacenando armas de destrucción masiva que amenazaban la seguridad de los Estados Unidos y del mundo, el reverendo Charles Stanley, del Instituto Charles Stanley para la Vida Cristiana, le dijo a la audiencia televisiva nacional y a todo Internet que Dios batalla contra la gente que se le opone, que luchan contra él y contra sus seguidores. Así que, incluso aunque él odie la guerra, Dios no está en contra de ella. Por todo el Viejo Testamento hay ejemplos de Dios empleando la guerra para llevar a cabo sus planes. El reverendo Stanley también dijo, Dios tiene razones divinas para emplear la guerra como instrumento con el que conseguir que se haga su voluntad. Y en caso de que alguien pensara en no estar de acuerdo con él, el buen reverendo llegó a declarar que, a pesar de las muchas opiniones y diferentes filosofías sobre la guerra, lo más importante es considerar el punto de vista de Dios mismo. Por toda la Escritura hay evidencias de que Dios apoya la guerra por razones divinas, y de que a veces la emplea para que se cumpla su voluntad. Me quedé perplejo cuando escuché estas frases por primera vez. Pensé que habrían sido sacadas de contexto, y que no representarían bien las visiones de ese pastor. Pero estaba equivocado. Pedí una cita del sermón en cuestión, así como una transcripción escrita. Todo el texto del reverendo Stanley expresa de una manera escalofriante y en unos términos inequívocos lo que millones de personas creen sobre el Dios del ayer. Puede resultar instructivo para cualquiera escuchar lo que este ministro cristiano decía el 17 de febrero del 2003 a su congregación nacional. He invitado a todo el mundo a que tenga la transcripción completa y atemorizadora. Si quieres una copia de este sorprendente documento puedes pedir uno gratis enviando un email a transcript@cwg.org. Y los cristianos no son los únicos a quienes se les dice que la guerra tiene la aprobación de Dios. Esta idea es, desde luego, lo que provocó que aquellos musulmanes se estrellaran en aviones contra edificios, el 11 de septiembre del 2001, gritando, Alá es grande, para llevar a la muerte a ellos mismos y a miles de personas. Y es el académico religioso Karen Armstrong quien dice, en The Battle for God, que, en 1980, el rabí Israel Hess publicó un artículo titulado Genocidio, un mandamiento de la Torá, en la revista oficial de la Universidad Bar-Ilan. Argumentaba diciendo que los palestinos eran a los judíos lo que la oscuridad es a la luz, y que se merecían el mismo destino que el de los amalequitas. ¿Y qué destino es ese? De acuerdo a Samuel 15, 2, 3, así dice el Señor de las Hordas, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando Israel salió de Egipto. Ahora ve y hiere a Amalek, y destruye tanto a hombres como a mujeres, a niños como a lactantes, a bueyes como ovejas, camellos y asnos. Y entonces Saúl convocó a la gente, 200.000 hombres a pie, y 10.000 hombres de Judá, para que fueran a cumplir con las órdenes de Dios. Sí. Este es un ejemplo excelente de lo que quiero decir cuando digo que la enseñanza de la religión afecta tanto a personas religiosas como a las que no lo son, incluso hasta el punto de llegar a enviarles a una guerra. Entonces, empleando el ejemplo más reciente, tienes una creencia sagrada que hace que no sea opcional apoyar al líder de vuestro país durante el tiempo de guerra, incluso si es una guerra que no apoyabais antes de que vuestro líder la declarara. Es decir, tenéis que apoyarla, pues lo dice Dios. Lo triste sobre esto es que solo por una carencia del suficiente disenso, solo por la poca habilidad que demostramos a la hora de saber disentir se hace posible que la sociedad humana emprenda colectivamente ese tipo de comportamientos autodestructivos. Y esto es algo que aquellos que no quieren disentir o bien no entienden. O entienden muy bien y eligen ignorarlo. Aunque si la humanidad va a alterar sus creencias más sagradas, y sí, como dices, muchas de tales creencias más sagradas han sido puestas ahí, en la corriente mayoritaria de cada cultura humana, por la religión humana, entonces, ¿no se le está pidiendo a la humanidad que, en cierto sentido, desafíe a Dios mismo? Eso es lo que muchas religiones esperan que la gente piense. En eso se basan para llamar a tales comportamientos inapropiados y etiquetarlos de apostasía. Cosa que en algunos países y culturas se castiga con la muerte. Ciertamente. Entonces, los humanos creen que tienen el deber de no desafiar a Dios. Los humanos creen que no deben desafiar lo que ellos creen. Esta creencia es quizá, y por encima de todo, aquella en la que más confían los humanos, no desafiar lo que creen. ¿Sabes qué? Los humanos creen que deben creer lo que ellos creen, incluso si lo que creen es increíble. Bien dicho. Y este es el credo de muchas personas, lo que creas, no lo desafíes, y persigue a quien quiera que lo haga. Entonces, ¿no ha llegado ya el momento de declarar que el emperador está desnudo? Cuando vamos a admitir que creemos en un Dios de extraordinarias contradicciones, del que decimos que ama y que también mata, que crea y que también destruye, que acepta y rechaza, que da recompensas e impone castigos,
que nos hace el bien y que hace que el mal recaiga sobre nosotros, que decimos que es el todo en todo y que decimos que está separado de todo, que decimos que está presente por doquier y que decimos que no está dentro de nosotros y que no es nosotros. Este es el Dios del ayer, una deidad que no tiene ninguna semejanza ni relación alguna con el Dios que realmente es. Esas creencias, completamente contradictorias, son tenidas por sagradas, y son puestas en las escrituras de las religiones del mundo. La suma total de todas las escrituras sagradas de todas las mayores organizaciones religiosas exclusivistas del mundo, combinadas en una sola, bien podría titularse, Dios benigno, Dios maligno. O bien, ¿cómo podría sugerir un agudo editor de Nueva York, nuestro Dios de dos caras? Eso sí que atraería la atención. Mientras creáis en un Dios con dos caras crearéis tanto éxtasis como terror. Habéis concebido un Dios que es el epítome de ambas cosas, y al deciros a vosotros mismos que estáis creados a su imagen y semejanza, os habéis dado a vosotros mismos la autoridad moral para poder manifestar ambas cosas. Amáis y odiáis en nombre de Dios. Sería beneficioso ver la contradicción y detener eso. Creáis y destruís en nombre de Dios. Sería beneficioso ver la contradicción y detener eso. Aceptáis y rechazáis, recompensáis y castigáis, en nombre de Dios. Sería beneficioso ver la contradicción y detener eso. Si realmente buscáis tener un mundo donde prevalezca la paz, sería beneficioso detener todo eso. Pues de veras que Dios no destruye nada, no rechaza nada, y no castiga a nadie ni a nada. Rehusáis creer en esto porque si lo hicierais perderíais la autoridad moral para hacer esas cosas. La estabilidad de la estructura social de vuestra especie por entero depende de otorgaros a vosotros mismos esta autoridad, y descansa en vuestra afirmación de que fue Dios quien os la dio. No podéis concebir la vida de ninguna otra manera. No obstante, a menos que comencéis a imaginar la vida de otra manera, pronto no estaréis siquiera viviendo. Os he dicho antes, y os diré de nuevo, os estáis matando a vosotros mismos con vuestras creencias. Ahora os diré esto de una nueva manera, una más dramática, más directa, de modo que por fin quizás podáis escuchar. Vuestro Dios os está matando. Continúa en la tercera parte.